Amén, mis hermanos. Paz para todos. Shalom. Amén. Deseando que este día, una vez más, que hoy día sea de bendición, de salvación, de consolación, de fortaleza. Amén. Para cada uno de nosotros y para los que nos escuchan. Y que el Señor nos conceda la disposición para poder estar atentos a lo que el Espíritu revela por medio de su palabra, amén, y que nos dé conocimiento, entendimiento y sobre todo el poder del Espíritu para poner por obra lo que el Señor nos dice, amén. Estamos en el libro de Hebreos, capítulo 6, pero vamos a empezar desde el capítulo 5, versículo 11, amén. Y podemos ver que en esta porción el autor hace un paréntesis donde corta por un momento lo que viene explicando, las comparaciones que viene haciendo de Jesús el Mesías con algunas figuras e imágenes del primer pacto, como fue Moisés, como fue los Malachim, los ángeles, como fue Aarón, el sacerdote. Y entonces hace un corte para hacer una exhortación, amén, muy necesaria y muy oportuna, tanto para los hebreos como para nosotros. Amén. Y dice así el capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque os habéis hecho tardos para oír. O sea, él viene explicando haciendo las comparaciones de Yeshua con la superioridad de Yeshua. ¿Por qué Yeshua nos es más conveniente que todo lo que se dio en el primer pacto? Amén. Sin menospreciar lo que se dio, pero por qué Yeshua y el nuevo pacto no son más convenientes para nuestra vida. Amén. Y claramente el paréntesis que él hace es una forma de hacerles saber a ellos, hacerles entender a ellos de que puedo proseguir diciendo cosas, pero por cuanto ustedes han sido tardos para oír, entonces es necesario detenerse y hacer la exhortación, porque claramente no se puede estar hablando y hablando cuando las personas están en las nubes, o las personas realmente no tienen disposición de oír, o de comprender, o de conocer. Amén. Entonces en vano se habla. Amén. Entonces a veces es necesario detenerse un momentito y pues exhortar a las personas para que también salgan de ese estado en que se encuentran de estancamiento. Amén. Y una de las cosas que el Señor me llevó para titular esa porción sería las razones para la esterilidad espiritual. O sea, ¿por qué se da la esterilidad espiritualmente? ¿Por qué somos estériles espiritualmente hablando? Amén. Y claramente la primera razón que encontramos aquí es ¿cuál? Somos tardos para oír. Somos perezosos para querer conocer y entender la verdad de Dios, la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Amén. Ahora, esta exhortación viene a revelar esas razones y también a decirnos cuán peligroso es caer en la esterilidad y quedarse allí. Amén. Dios claramente, si vamos al Génesis en el capítulo 1, 28, Génesis 1, 28, dice así: luego Elohim los bendijo y les dijo Elohim: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, dominad sobre los peces del mar y las aves de los cielos y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Pero lo que vemos allí es que una vez que Dios concluyó todo y vio que todo era bueno, lo que ordenó y lo que bendijo fue ¿qué? La multiplicación. El que el hombre realmente llegase a cumplir ¿qué? La voluntad y el propósito de Elohim. Amén. Así que, teniendo en cuenta eso, la bendición está dada en la multiplicación. Pero tristemente también
está lo opuesto, que está en el capítulo 3 de Génesis. Si me acompañan allí. 3. Capítulo 3 de Génesis. En el 1 vimos que la bendición fue dada en la fructificación, ¿verdad? Y en la multiplicación. Pero vemos que en el capítulo 3, versículos 17 y 18, dice el 17, y al hombre dijo, Génesis 3, 17, por cuanto has atendido a la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo no comas de él, maldita sea la tierra por causa tuya, con fatiga comerás de ella todos los días de tu vida. Espina y abrojo te brotará y comerás hierba del campo. O sea que por un lado vemos que la bendición consiste en que el hombre se multiplique, fructifique, haga la voluntad de Dios. Y por otro lado, la maldición es que el hombre sea ¿qué? Estéril y que la tierra le dé problemas. Amén. Entonces, ¿qué es lo que vamos a escoger? Por eso cuando se vio la Torá se dijo, ¿verdad? En la Torá se dijo, escoge la vida y la bendición, y no la muerte y la maldición. Amén. Entonces, lo que el autor nos va a traer aquí es detenernos un momentito para meditar en cómo estamos avanzando, en qué estado está nuestra perfección. ¿Nos estamos perfeccionando o nos estamos estancando? Amén. ¿Estamos fructificando o estamos siendo estériles? Amén. Espiritualmente hablando. Dice, porque debiendo ser ya maestros, volvemos a Hebreos 5:12, dice, porque debiendo ser ya maestros en razón del tiempo, tenéis necesidad de que alguien nos enseñe otra vez los primeros rudimentos de los oráculos de Elohim, y habéis venido a ser como los que necesitan leche y no alimento sólido. Y aquí vemos que la exhortación no está dada a gente nueva. Dice aquí, porque debiendo ser ya maestros en razón del tiempo. Quiere decir que hay un tiempo que el creyente es necesario que reciba leche, los primeros rudimentos del Evangelio, el conocimiento de las cosas básicas. Pero después de un tiempo es necesario que él continúe avanzando. No podemos estar todo después de 3 años, 4 años, 5 años, hablando las mismas cosas, diciendo las mismas cosas a personas que ya deberían estar enseñando. Amén. Entonces la idea es que todo creyente está llamado a fructificar. Todo creyente está llamado después de un tiempo estar preparado y capacitado para que pueda servir al Evangelio, para que pueda enseñar a otros, para que pueda llevar el mensaje. Amén. Si una persona pasa un buen tiempo, y no crece, no fructifica, claramente algo está mal. No podemos acostumbrarnos a estar en este proceso de estar todas las semanas viniendo y sentándonos y oyéndonos y a ver qué bueno nos dicen o qué y para casa y nunca vemos fruto. Amén. Tenemos que, mi hermano, la fructificación es algo que Dios demanda y que Dios espera de nosotros. Amén. Dice, versículo 13, porque todo el que usa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es recién nacido. O sea, claramente todo aquel que necesita ser instruido al comienzo es porque es inexperto y necesita que se le dé los rudimentos del Evangelio, se les enseñe. Más adelante vamos a ver cuáles son los rudimentos básicos del Evangelio y de dónde debemos partir todos. Amén. Dice, el 14 dice, pero el alimento sólido es de los perfectos, de los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, claramente cuando somos nuevos, se nos tienen que enseñar lo que es agradable delante de Dios, lo que no es, lo que es justo, lo que es injusto. Pero cuando ya tenemos un tiempo, la misma práctica nuestra, el mismo deseo de perfeccionarnos, de querer agradar a Dios, ya tiene que darnos el espíritu de discernimiento en qué es bueno y qué es malo, qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Amén. Vamos a la pregunta que hubo esta mañana. Claramente una persona que está recién llegada puede preguntar cómo debo comportarme en esta situación, porque nadie le ha dicho, nadie le ha explicado. Pero después de años que una persona pregunte qué debo hacer en esta situación,
cuando ya debería saberlo, pues ya es algo que es una mala indicación. Amén. Hay un tiempo prudente para uno aprender, pero hay un tiempo que Dios también espera que nosotros avancemos. Amén. Dice, por tanto, dice el capítulo 6, aquí comienza el capítulo 6, versículo 1, por tanto, dejando los principios elementales de la palabra del Mesías, avancemos a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas y de fe en Dios. Y aquí es que va a nombrar los seis elementos que son considerados los elementos básicos de la fe. Amén. ¿El primero cuál es? El arrepentimiento de obras muertas. Amén. Todo lo que se le dice al mundo y a las personas es: arrepiéntanse. Porque todo, ahora, ¿por qué de obras muertas? Porque todo lo que hicimos, aún lo bueno que hicimos cuando estamos alejados de Dios, es muerto. Porque no lo hicimos para Dios. No lo hicimos para glorificar a Dios. Lo hicimos simplemente porque por razones egoístas, puede ser, intereses egoístas particulares. Hay gente que puede ser buena y repartir cosas, pero porque busca su propio interés. Amén. No toda buena obra glorifica a Dios. Hay obras que parecen buenas, pero que en realidad son intereses personales egoístas de los hombres. Amén. Dice, el arrepentimiento de obras muertas y de fe en Dios. Claramente a una persona que comienza hay que decirle: cree en Dios, confía en Él. Como le dijo Jesús a María, ¿verdad? ¿Qué le dijo? ¿Qué recuerda? ¿No te he dicho que si crees en Dios, verás la gloria de Dios? Amén. Entonces, claramente a las personas que están recién llegadas, que están pasando por luchas y están luchando con la fe, hay que decirles: confía en Dios, cree en Dios, espera en Dios. Pero una persona que ya lleva años en el Evangelio, hay que decirle: cree en Dios y espera en Dios y confía en Dios. No. Ya nosotros tenemos que estar fortalecidos en esa confianza. Nosotros mismos, ya independientemente, tenemos que ir fortaleciendo esa confianza de la fidelidad de Dios para con nosotros. Amén. Y esto me habla tanto a mí como le habla a cada uno de nosotros. Tenemos que entender de que fuimos llamados a crecer y no a quedarnos estancados, y mucho menos a devolvernos atrás. Amén. Por eso es que uno se queda aterrado de que en las prédicas, ¿por qué se habla tanto de confía en Dios y espera en Dios? Está bien que se le hable a gente que está recién llegando, pero a gente que lleva 10 años, 15 años en el Evangelio, y aún hay que decirle que confíe en Dios y que crea en Dios y que espere en Dios. Eso es lo más ilógico. Amén. Es verdad que hay momentos en que uno necesita una palabra de consolación, de fortaleza, pero otra cosa es que todo el tiempo uno esté necesitando que le estén diciendo esas cosas. Amén. La persona tiene que aprender a creer de que si creemos en Dios, realmente veremos la gloria de Dios. Si le creemos a Dios, veremos la gloria de Dios. Amén. Y claramente una cosa es la leche espiritual, otra cosa es que, como dice él, ¿cómo lo llama? El alimento sólido. Creo que una vez que ya uno conoce lo básico, ya hay que ir. Vamos a lo que el autor de Hebreos está hablando, son cosas que ya no son básicas. Cuando él hace la comparación con los ángeles, con Moisés, son cosas que para fortalecer la fe de los hebreos. Amén. Para que no corran atrás. Pero por eso él hace el paréntesis, porque ve que hay algunos como que llevan tiempo y nada que avanza. Amén. Y claramente hay que hacerle la exhortación. Y dice, de la doctrina de bautismos, es el tercer punto. Vamos 3, ¿verdad? El arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de manos. Amén. De la resurrección de los muertos y el juicio eterno. O sea, esos 6 temas son algo que se tiene que dar básica para los nuevos creyentes. Todo nuevo creyente debería ser instruido en estas 3 bases, en estos 6 aspectos, para que entienda bien y comprenda bien lo que es el Evangelio, y a partir de ahí entonces él pueda ¿qué? Eso es lo que decía Saulo cuando dijo: nosotros hemos puesto el fundamento, mire cada quien cómo se edifica. Una vez que se le da el fundamento a la persona,
pues de ahí para adelante le corresponde a él ¿qué? Levantar su casa, edificar su casa. Pero no podemos pasar toda la vida que nos estén echando el mismo fundamento cuando ya está echado. Amén. Luego dice, y esto haremos si lo permite Elohim. O sea que el fructificar depende de quién. El que yo pueda crecer espiritualmente depende de quién. Del Padre. Es el Padre que va a permitir que yo fructifique, que yo crezca o que yo me quede o me vaya hacia atrás. Ahora, ¿por qué el Padre va a hacer eso? Claramente de acuerdo a mi corazón, de acuerdo a mi fe. Si yo le busco de corazón, si yo realmente quiero conocerle, ¿qué va a hacer Él? Pues Él se va a manifestar, Él se va a revelar. Y cada día se va a revelar más y más. Pero todo en respuesta ¿a qué? A mi corazón y a mi fe. Pero si yo no tengo ningún interés en conocerle a Él, en conocer la Escritura, en conocer la verdad, ¿Dios se va a revelar a nuestra vida? No. Dios no forza a nadie a hacer nada. Dios solamente se da a aquel que lo desea, aquel que lo busca, aquel que lo anhela. Ese lo va a hallar y ese lo va a encontrar. Buscadme y me hallaréis, dice el Señor, ¿verdad? Pero hay que buscarlo. Amén. En algunas ocasiones, por misericordia, Él viene a quienes no pueden ir, pero para levantarlos, no para que se queden ahí sentados. Amén. Luego dice que, ahora, cuando hablamos de estos fundamentos, hablamos de los bautismos, claramente el bautismo en agua, el que es necesario para el perdón de los pecados, el bautismo del Espíritu, amén, cuando la imposición de las manos, cuando se hace para a los recién bautizados, se le impone manos para que reciban el don del Espíritu. A los que son consagrados para un ministerio, se le impone manos para consagrarlos a ese ministerio, a ese servicio. Y todas esas cosas son necesarias que los creyentes, el nuevo creyente, conozca y entienda cómo funciona la fe, amén, y sobre todo el ministerio. Y también tenemos la resurrección de los muertos, que es la base por la cual venimos a la fe, porque creemos en la resurrección de Jesús el Mesías, ¿verdad? Y creemos también en que habrá resurrección de muertos. Una vez que ya conocemos y entendemos eso, pues hay que seguir adelante, amén. No pueden estar hablándonos todo el tiempo, estimulándonos a que creamos en la resurrección de los muertos, porque entonces, ¿cuál es nuestro crecimiento? Amén. O en el tema del juicio eterno, ¿va a haber un juicio? Claro que sí. La Escritura dice, es necesario que el hombre que viva, muera, y después el juicio. Amén. Hay un juicio para todos aquellos que han existido. Amén. El hombre, a través del Evangelio, Dios quiere liberar al hombre del juicio. Todos los que crean el Evangelio y vivan conforme al Evangelio no van a ir a juicio porque ya pasaron de muerte a vida. Amén. Ahora, todos esos son temas básicos que los hemos desarrollado aquí hace mucho tiempo y que son necesarios que nosotros se los digamos, se los enseñemos a aquellos que recién vienen al Evangelio. Pero una vez que ya hemos conocido estos fundamentos, ya es responsabilidad individual de que cada uno edifique su propia casa. Eso de que el pastor es responsable porque no me llama cuando yo no voy y todas las cosas, eso se lo inventó el perezoso, el que quiere que lo estén arrendo todo el tiempo. Jesús el Mesías no andaba buscando los que no venían. Él iba a donde iba a ir y le hablaba al que lo escuchaba. Pero al que no quería venir, no andaba rogándole que viniera a buscarle. Amén. Porque esto es algo que cada quien debe hacer de su propio corazón. Amén. Y cuando Dios toca a alguien, Dios lo trae. Y cuando Dios lo trae, Dios le da la fuerza para que venga. Es verdad que hay muchas luchas al comienzo. Muchas cosas que nos quieren detener, que nos quieren parar el camino. Pero Dios conoce nuestro corazón, que en el fondo de nuestro corazón queremos, anhelamos buscarle, y Dios nos va a dar la fuerza para derribar y para quitar todo aquello que nos estorba, y entonces vamos a venir. Amén. Pero no podemos quedarnos estancados en que 15 años, 20 años recibiendo el mismo mensaje, la misma palabra. Amén. Dice, y esto haremos si lo permite Elohim, ya explicamos por qué. Porque en efecto, dice,
Es imposible que los que una vez fueron iluminados y probaron el don celestial y llegaron a ser partícipes del Espíritu Santo y probaron la buena palabra de Elohim y los poderes del mundo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando otra vez para sí mismos al Hijo de Elohim, habiéndolo expuesto a la ignominia pública. Amén. Y aquí viene el peligro de la esterilidad. Una vez que te quedas estancado, una vez que no avanzas, que no fructificas, corres el riesgo y el peligro de que el pecado te empiece otra vez a traer y te empiece a dominar. Y aun cuando ya escuchaste y viste todo lo que, y aún has recibido el don del Espíritu, y por un tiempo estás en el Evangelio y caminas con el Evangelio, y empiezas a detenerte, a no avanzar, y el pecado empieza a rodearte, hasta que te lleva otra vez a pecar, pues ya es difícil que se te vuelva. Usted se imagina a una persona de 15 años en el Evangelio, que uno tenga que decirle, oye, tienes que arrepentirte. ¿Qué arrepentimiento le vas a causar? Si el Espíritu de Dios, si la palabra del Señor no le puso arrepentimiento en los 15 años que lleva, ¿qué arrepentimiento le puedes poner tú en ese momento? Amén. El arrepentimiento se le da a los que recién vienen, pero a los que ya estamos, ¿qué arrepentimiento si no podemos pecar? Dios no nos llamó para que seamos inmundicias, sino para que seamos santos. Amén. Así que sea una persona que ya, hay personas que llegan hasta a servir, hasta tener un ministerio, y estando allí se resbalan, se caen. ¿Y cómo tú le dices a una persona que ya ha hablado, que ha enseñado, que ha predicado, que se arrepienta? ¿Acaso no lo sabe? ¿No es lo que enseñamos? ¿No es lo que predicamos? Amén. Ahora, ¿por qué dice la Escritura de que es imposible que sean ¿qué? Guiados a arrepentimiento? Porque ya el Espíritu no puede obrar en él arrepentimiento. Ya su corazón se ha engrosado tanto que realmente ya no hay forma de que el Espíritu cause en él el deseo de volver ¿qué? De arrepentirse y enderezar el camino, sino que claramente el pecado cada día lo va a contaminar más y a usar más. Amén. Y por eso es que hay cosas que uno ve dentro del Evangelio que uno no se explica por qué hay personas que usan el Evangelio para cosas que no deben usarla. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué no pueden entender que eso es pecado? Que eso está mal, que no se debe hacer. Y claramente la respuesta está aquí. Porque el pecado ha cauterizado tanto la conciencia de ellos, de que ya no hay forma de que nada los lleve a arrepentimiento. Amén. Mi hermano, esto para nosotros y para los que escuchan, para los que recién escuchan, el arrepentimiento se nos da para que vengamos a Elohim, pero una vez que hemos venido a Elohim, no podemos estar pecando. Ahora, si resbalamos porque no fue nuestra intención, cometimos un error, una falta que no era lo que nosotros queríamos cometer, el Espíritu mismo nos va a poner el deseo de ¿qué? De pedir perdón, de arrepentirnos. Pero de una persona que está a un nivel ya alto y que empieza a hacer cosas que no debe hacer y que cree que va a engañar al pueblo y que va a engañar a Dios, pues claramente, ¿quién lo puede guiar al arrepentimiento? Amén. Ya es muy difícil. Amén. Dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando otra vez para sí mismos al Hijo de Elohim, habiéndolo expuesto a la ignominia pública. Esto ya lo hemos enseñado aquí. La oferta del perdón de los pecados se nos ofrece una vez. Amén. No es que uno puede venir y hoy me arrepentí y hoy me confesé y hoy pequé y ya estoy en paz con Dios porque me perdonó, y entonces voy a ir a seguir haciendo lo que no debo hacer, a seguir pecando y a esperar nuevamente venir otra vez a pedir perdón y arrepentirme. Mi hermano, recuerden, y quiero dejar claro esto, cuando uno está comenzando tiene muchas luchas,
tiene muchas batallas. Y Dios sabe los tropiezos que hay para comenzar. Y Dios sabe a quién perdona y a quién no perdona, a quién ayuda y a quién no ayuda en el comienzo. Pero una vez que ya llevamos un tiempo, que ya hemos conocido, que ya hemos entendido claramente, entonces se nos exige que más perfección. Amén. Es como a un niño. A un niño usted le pasa por alto muchas cosas porque usted sabe que no entiende, que no conoce. Amén. Pues así es Dios. Al principio nos pasa por alto cosas. Pero en la medida que caminamos con Él y que nos va enseñando y que nos va instruyendo, ya Él no nos va a pasar por alto las cosas tan fácilmente. Amén. Y mucho menos si ya tenemos un conocimiento y aún hemos recibido dones y todo eso y llegamos a recaer. Amén. Que Dios nos guarde. Amén. Pero eso es parte de la exhortación. Ahora, ¿por qué dice el autor esto? Claramente él está viendo que entre los hebreos a quien le escribió había algunos que en vez de avanzar estaban ¿qué? Retrocediendo. Amén. Que en vez de dar frutos, lo que estaban era estancados. Y estaban estancados no porque Dios no quería hablarles o porque Dios no quería instruirles, sino porque tenían pereza de oír, de buscar el conocimiento, de buscar ¿qué? El entendimiento, de querer servir a Dios, de querer agradar a Elohim. Amén. Y aquí va a traer él una palabra que es bastante fuerte. Dice aquí el 6-7 dice de Hebreos: porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces viene sobre ella y produce cosecha provechosa para aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Elohim. Y aquí va a traer una metáfora de la tierra que recibe lluvia. Amén. Y de la tierra que al recibir la lluvia fructifica, da fruto al hombre, aquel que la trabaja. Pero también dice, pero la que recibe la lluvia, dice, pero la que produce espinas y abrojos es descalificada y está cerca de maldición, cuyo fin es ser quemada. Entonces el autor toma esta metáfora de la tierra que recibe la lluvia, de la que produce fruto al labrador y de la que no produce nada, que aunque la labren no produce nada, y entonces da a hablar de que la que fructifica, la que responde al trabajo es bendición, es bendecida, pero la que no responde a la labor, al esfuerzo, entonces ¿qué? Es maldecida. Claramente está hablando en términos espirituales. Si un creyente responde al llamado de Dios y realmente el Espíritu lo guía a cada día a querer servirle a Dios, a agradar a Dios, a perfeccionarse, a santificarse cada día más, pues está respondiendo a la guianza del Espíritu. El Espíritu fue dado tanto para uno como para él, para el otro. Pero si otro creyente que también recibe el Espíritu, en vez de querer avanzar, de querer conocer, se conforma, se queda estancado, no quiero oír, pero es que no quiero saber más, ya sé lo que tengo que saber, ¿para qué saber tanto? Dicen algunos, amén. Y entonces, en vez de fructificar, no da ningún fruto. Y empiezas ahí sentado tantos años a criticar, a juzgar, a chismear, a murmurar, y no produce nada bueno. Amén. Y para entender esta metáfora también entendemos por qué Yeshua fue a una vid, a una higuera, y no halló nada. ¿Y qué hizo con la higuera? La maldijo. Algunos en Marcos dice que no era tiempo de higos. Yo pregunto, ¿será el Señor tan injusto que va a maldecir a una higuera que no tiene frutos cuando no era tiempo de dar frutos? Claro que no. Amén. Claramente, si Él fue a esa higuera, es porque era tiempo de que hubiera frutos. Lo que la higuera realmente no había dado frutos. ¿Y por qué vamos a ver esto? Porque en otra parte, vamos a Lucas 13, un momentito. Lucas capítulo 13. Lucas 13, del 7 al 9. Leamos desde el 6, Lucas 13, 6. Dice, y propuso esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador,
mira, hace 3 años que busco fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dice, Señor, déjala aún este año, hasta que cabe a su alrededor y le eche abono. Y si da fruto en lo futuro, y si no, la cortarás. Ahora, claro que la parábola está aplicada ¿a quién? Al pueblo judío. Amén. Y entendemos que el ministerio del Señor Yeshua en la predicación de las buenas nuevas duró más o menos de 3 y 4 años. Quiere decir que esta parábola la dijo casi al final de el tercer año de predicar. Y él la usó para mostrar que aun cuando lleva 3 años tratando de hallar fruto en el pueblo judío, de aquellos que pues, supuestamente debieron haber respondido al evangelio, a los milagros y a la palabra que él dijo, pues él no veía ningún fruto en ellos. Al contrario, lo que veía era más hostilidad hacia él. Hablando de los dirigentes, ¿verdad? De los líderes. Por eso que aquí él usa la palabra para decir, pues ¿para qué dejarlo? Mejor es cortarla. Pero él intercede, porque ¿quién es el viñador? El Señor. O sea, el que hace el reclamo es el Padre. El Padre le dice, mira, hace 3 años que estoy mirando aquí y no veo nada bueno. Y Yeshua, como el intercesor de nuestra salvación, que dice, no, déjame un añito más para abonarla a ver. Y si no, pues entonces ya la corto. Y ese añito más fue, pues, el resto del tiempo que él estuvo predicando. Amén. Y sabemos tristemente los resultados, ¿verdad? Ahora, claramente, ¿qué nos enseña esto? Dios no nos da su gracia, Dios no nos da su espíritu, no nos da su palabra para que nosotros nos quedemos sentados. Dios nos da su gracia, nos da los dones, nos da el espíritu, nos da la salvación, para que nosotros, ¿qué? Fructifiquemos. Y cada quien tiene que buscar fructificar conforme el Señor le conceda. Nadie puede creer que Dios no lo puede usar, porque poderoso es Él para usar a cualquiera. Amén. Ahora, el problema es que también nosotros no queremos ser usados. Amén. Y hay otra razón por la cual uno puede llegar a hacer esterilidad. Una es porque uno no quiere oír, y la segunda puede ser porque los que debieron alimentarnos no nos alimentaron. Los que debieron enseñarnos no nos enseñaron. Amén. Tú puedes tener a un niño en primer grado todo el tiempo, si no pasas del abecedario, si no le enseñas más nada. Y ahí va a estar todos los días, todos los años enseñándole el abecedario. Pero no es culpa del niño, sino que es culpa de ¿quién? Del que debió instruirle. Amén. Así que por un lado tenemos, y así obran las tinieblas, mi hermano. Las tinieblas tienen el mismo patrón de actuar, tanto en lo espiritual como en lo secular. ¿Cómo hacen los gobiernos egoístas para que el pueblo no progrese? Los privan de las oportunidades. Amén. Y también hay pueblo que también es perezoso, que no quiere trabajar, que no quiere esforzarse. Amén. Pero es el mismo patrón dentro de lo que es, de cómo obran las tinieblas y cómo traen la pobreza y la esterilidad espiritual al ser humano. Amén. Primeramente por nosotros mismos, segundo porque aquellos que debieron enseñarnos no nos enseñaron. Amén. Hay gente que la tienen toda su vida en una banca, cada domingo, cada sermón, cada prédica, ahí escuchando. Y se van y vuelven. Pasan 20 años, 30 años y murieron allí. Y nunca pudieron comprender y entender que pudieron haber servido al reino de los cielos. Amén. Pero es parte también del ser humano, porque si a otros se les dice y no hacen, pues ya es culpa de aquel que escucha. Amén. Ahora dice, pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablamos así, hay una tercera razón que quiero enumerar, y es el pecado. O sea, está la pereza nuestra, la falta de instrucción, y el tercer razón para uno no fructificar es el pecado. Que el pecado se apodere de uno, que el pecado lo engañe y termina uno siendo estéril espiritualmente.
y volviéndose una higuera que recibe fruta y recibe la lluvia y todo, pero no da ningún fruto. Dice el 9, y aquí viene una exhortación positiva, ¿verdad? Pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablamos así, hemos sido persuadidos de cosas mejores que tienen salvación. O sea que aunque tenemos que exhortar, que aunque tenemos que decir las cosas como son, pues no por eso también tenemos la esperanza de que el pueblo escuche y que quiera progresar y quiera avanzar. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo a los santos. Y aquí el escritor se cuida de que aquellos que realmente están sirviendo y están trabajando y están fructificando, pues no se sientan mal, sino que también les exhorta a ellos a que continúen, porque Dios no es injusto. Amén. Porque a veces hay personas que sirven y que hacen la voluntad de Dios y sienten en algún momento que pareciera como que Dios no me tiene en cuenta a mí, a pesar de lo que me esfuerzo, a pesar de lo que hago, como que no soy importante para Dios. Y la palabra de Él y la palabra del Espíritu para aquellos que trabajan, para aquellos que se esfuerzan, para aquellos que sirven, es que Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que cada uno de nosotros haga. En Dios no trabajamos en vano. Por grande o pequeña que sea la obra que Dios nos dé, Dios es fiel y ese es justo. Y Él recompensará a cada uno conforme a lo que le ha dado. Recuerde que nadie puede hacer más de lo que Dios le da. Amén. Hay a quien Dios le da 5 ministerios y hay a quien Dios le da 1 ministerio. Pero no importa lo que nos dé. Lo que importa es que no nos pase como el que le dio, ¿se acuerdan la parábola de las monedas? Que a uno le dio 5 monedas y fue y trabajó y consiguió otras 5 y luego a 3 hasta que al quinto le dio 1 monedita y se sintió tan mal que dice que yo qué voy a hacer con una moneda. Y en vez de ir a trabajar, ¿qué hizo? Fue y la guardó. ¿Y cuál fue el resultado? Siervo inútil. Amén. Porque si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, no importa, no que a mí lo único que se me concedió fue hacer esto que nadie valora. Pues no importa que nadie lo valore. Lo que importa es que Dios te lo concedió y tú le estás respondiendo a Dios y no a los hombres. Amén. Lo que siempre les he exhortado es: descubra el don que Dios le ha dado, mi hermano, y póngalo en práctica. No crea que Dios no te ha dado ningún don, ningún ministerio. Todos somos llamados a servir, todos somos llamados a fructificar. El problema es que si nosotros no queremos servir y no queremos fructificar, pues ya es problema nuestro, no que Dios no nos lo haya dado. Amén. Algo otros, en vez de querer fructificar en el Espíritu, nos enredamos en el mundo y en las preocupaciones y afanes del mundo. Amén. Y entonces el llamado que Dios tiene para nosotros, ¿lo hacemos qué? Eso no es tan importante, eso no me da ningún beneficio. Amén. Pero al final, ¿de qué nos sirve ocuparnos tanto del mundo y tener riquezas y muchas cosas en el mundo si no hicimos lo poquito que Dios nos pidió que hiciéramos? Amén. Dice el versículo 11 del capítulo 6 de Hebreos: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma diligencia hasta el fin, para plena seguridad de la esperanza. Y aquí habla contra otro mal que hay a veces en nosotros, que es el conformismo. Yo ya hice suficiente, yo ya no tengo por qué hacer más. Amén. No, la diligencia, la disposición tiene que ser hasta el fin de nuestros días. No, que yo ya prediqué 5 años, 10 años, ya estoy cansado y ahora me quiero retirar. Aquí no hay retiro. Amén. El servicio de Dios es hasta el fin de nuestros días. Hagamos mucho, hagamos poco. Al final lo que importa es que Él nos diga que ven, buen siervo fiel. Amén. Porque a veces la gente, si no es un servicio que se muestra, que es de llamativo, que te da pompa o que te da gloria o te da honra, entonces eso no es para mí, muy poquito. Amén. Pero Dios es el que califica la obra que
hagamos. Pero sí asegurémonos, mi hermano, que sea poco o sea mucho, hagamos lo que Dios nos llamó a hacer. Amén. Sí, hermano. Amén. Amén. Dice que, lo dice la Escritura, ¿verdad? Dice que cuando habla en el libro de Hebreos, cuando llegamos al capítulo 12 de la fe, habla de que estos hombres que sirvieron a Dios, el mundo no fue digno de ellos. Ni siquiera los valoró, ni los conocieron. Amén. Los ignoraron. Y ahí están los profetas, ¿verdad? ¿Cuántos profetas el pueblo Israel los aborreció y hasta los mató? Amén. Porque los menospreciaron. Entonces, el mundo no valora al siervo de Dios. El mundo valora lo del mundo. Pero nosotros, los espirituales, tenemos que aprender a valorar tanto al más grande como al más pequeño, conforme Dios nos lo conceda. Amén. Y no menospreciar a nadie. Dice el versículo 12, que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la longanimidad heredan las promesas. O sea, en el reino de Dios no hay lugar para la pereza. Amén. Sino que miremos la fe de toda esta larga lista de siervos que han servido a Dios e imitemos la fe de ellos. Y seamos pacientes, porque longanimidad lo que significa es la vida de la piedad, la vida de la fe, no es un camino de rosas. Hay muchas incertidumbres, muchos dolores, muchas aflicciones y muchas luchas. Pero uno tiene que ser paciente, pasar una por una, porque Dios está con nosotros y Dios nos ayuda y Dios nos fortalece. Sea aflicción, sea momentos de gozo, sea momentos de debilidad, lo que sea, hay que pasar una por una. Amén. El que cree, y por eso es que yo me levanto y el Espíritu levanta baluarte contra aquellos que predican un evangelio de bendición y de que ven a Dios, que todo va a estar bien en tu vida. Es el engaño más grande que hay. Amén. Porque cuando vengan las luchas y las batallas y las aflicciones y las renuncias, entonces es que saber dónde está la bendición, si se mide materialmente. Amén. Dice que porque cuando Dios, y hablando de estas promesas, que los que perseveran y luchan y se levantan para heredar las promesas, que esta promesa no es algo que usted dude. Amén. No podemos dudar de las promesas de Dios, porque dice aquí, porque cuando Elohim hizo la promesa a Abraham, no teniendo a nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo. O sea, ¿por quién va a jurar yo? Dios. No hay más nadie más grande que Él. Uno jura algunos juran por la mamá, por el papá, por Dios mismo. Pero Dios, ¿por quién va a jurar? Por Él mismo, por su propio nombre, por su propia gloria. Amén. Y dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no teniendo a nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo, diciendo, en verdad te bendeciré y en verdad te multiplicaré. O sea, todo aquel que obedezca a Dios, todo aquel que le crea a Dios, tiene esa promesa asegurada. Dios le va a bendecir y Dios le va a multiplicar. Y aquí vemos lo que dijo en el Génesis, ¿verdad? Multiplicaos y fructificad. Lo mismo le dijo ¿qué? A Abraham. Y lo mismo le dice a todo aquel que crea su palabra, crea su evangelio. Amén. En Dios no hay perdedores, mi hermano. Uno puede perder la vida, uno puede no tener cosas materiales ni riquezas, pero lo que es la vida y lo que es el gozo y la paz y el amor de Dios, jamás lo perderemos, porque Él es el que nos lo concede. Desde, lo que pasa es que, ¿qué fructificación estamos buscando? ¿Y qué? Fructificar y qué bendición estamos buscando. Porque si la bendición y la fructificación que estamos buscando era terrenal, pues ahí sí estamos mal. Porque Dios no habló de bendecirnos y multiplicarnos financieramente, ni terrenalmente, sino habló de fructificar y multiplicarnos ¿qué? Espiritualmente. Amén. Hay a quienes Dios les permite tener riquezas.
también lo puede ser si Dios lo permite, pero eso cada quien, no es que, ahora, uno dice, el Señor enseñó pedir los dones mejores, ¿verdad? Entonces alguien dirá, en un pensamiento, dirá uno decir, no, pues Señor, pues concédeme fructificar espiritualmente, pero también materialmente. Amén. Entonces queremos tener un pie aquí y otro pie allá. Amén. Cada quien que Dios lo guíe conforme a su corazón. Recuerde, Dios te va a guiar y te va a dirigir y te va a ministrar conforme a tu corazón. Amén. Y esto no es para todos igual. Cada quien tiene que buscar qué es lo que Dios tiene para cada uno. Amén. Luego dice, y así, versículo 15, y así habiendo esperado pacientemente, alcanzó la promesa. Hablando de Abraham. Dios le prometió a Abraham y Dios le cumplió a Abraham. Amén. Y eso lo trae él para decirle a los creyentes, si Dios lo hizo con Abraham, lo hará con cada uno de nosotros si perseveramos hasta y permanecemos fieles hasta el fin. Porque los hombres juran por uno mayor y para ellos la conclusión de toda controversia es el juramento como confirmación. ¿Te has visto que hay personas que cuando están dialogando o están negociando terminan todo hasta que alguien dice jura porque va a cumplir o jura que va a hacer lo que prometió hacer y ahí termina toda la discusión y todo el negocio? Amén. Dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más plenamente a los herederos de la promesa lo inmutable de su plan, interpuso juramento. O sea que así como todo termina en un juramento en cuestiones humanas, así también Dios, conociendo al ser humano, asimismo él interpuso un juramento para que el hombre confiase y creyese en el cumplimiento de su promesa. Amén. Dice, porque, versículo 18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Elohim mienta, tengamos un poderoso estímulo los que hemos huido en busca de seguridad para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y aquí dice él que claramente el juramento es para ¿quiénes? Para los que le creen, para los que le buscan, para los que se esfuerzan y permanecen en la fe, y que tengamos la garantía de que por este juramento y por estas cosas que Dios juró, tenemos la garantía de que Dios lo va a cumplir, que en Dios no se trabaja en vano. Dice, la cual tenemos como firme y segura ancla del alma, que penetra hasta lo que está en el interior del velo. O sea, ¿qué es lo que nos da la fuerza, o qué es lo que debe dar la fuerza a un creyente para guardar la fe, para caminar en la fe, para perseverar la fe? La promesa. Si no es la promesa lo que nos sostiene, entonces ¿qué nos sostiene? Amén. O sea, ¿de dónde estamos agarrados nosotros? ¿De qué estás agarrado tú? O yo. ¿De qué promesa? De la vida eterna. Esa es la promesa de la que todos los que hemos venido a la fe nos hemos sujetado. Y ahora, el problema es que nos agarramos de ella, ¿verdad? Cuando comenzamos. Pero muchos se sueltan, mi hermano. Muchos empiezan a dudar. Muchos empiezan a no creer. Y el mundo empieza a atraerles, empieza a llamarles. Y se sueltan de esa ancla. Pero aquel que se aferra a esa ancla y avanza y avanza y avanza, la va a conseguir, la va a alcanzar. Y el juramento que el autor pone aquí es la certeza y la seguridad que cada creyente tiene de que lo va a recibir. Hoy en día se habla mucho de la resurrección de los muertos, pero la gente no cree en eso, man. Se lo digo. La gente cree en otras cosas menos en la resurrección de los muertos. La gente no está convencida, no está segura de que va a haber resurrección de muertos, de que un día se va a levantar y va a volver a ver este mundo. Amén. Y entonces uno pregunta, entonces ¿cuál es la fe? Entonces ¿qué perseguimos viniendo al evangelio? ¿O qué perseguimos viniendo a la iglesia o a la congregación? A oír un mensaje, a oír que Dios me va a bendecir, que Dios me va a ayudar, que Dios me va a fortalecer. Ese no es el mensaje.
El mensaje es que si crees a Dios, Dios nos dará la vida eterna. Ahora, no importa las luchas que uno viva, no importa los sufrimientos que uno viva, eso no importa porque yo no estoy buscando otra cosa. El problema es cuando yo vengo a Dios buscando riqueza y Dios no me la da. ¿Qué hago? ¿Me suelto? Pues pura mentira, no me dio lo que buscaba. Cuando vengo buscando a Dios porque quiero tener éxito y no lo obtengo, ¿qué voy a hacer? Me suelto, porque no vi el éxito en ninguna parte. Pero aquel que busca la vida y que no está enfocado en las cosas materiales de este mundo, claramente nunca se va a soltar, porque lo que él está mirando es lo que está arriba, lo que está más allá. Amén. Entonces depende en lo que tú has buscado a Dios y para qué lo has buscado. Si no viniste buscando la vida eterna, te vas a soltar, mi hermano. Porque cualquier otra cosa que tú crees que Dios te va a dar, en el momento que no la tengas, te vas a ir para atrás. Amén. Así que el Señor nos ayude a perseverar, a permanecer. Y aun cuando Dios, mi hermano, no nos conceda todas aquellas cosas que tal vez uno en la carne deseara, no importa, porque no es eso lo que buscamos. Amén. No es eso lo que yo busco. Y espero que también sea eso lo que usted no busca, que lo que buscamos es la vida. Amén. Y si tengo que ser pobre en esta vida, lo voy a hacer. Si no voy a ser famoso, no lo voy a hacer. Pero lo que quiero es la vida. Y lo que anhelo es la vida. Amén. Lo demás, todo se queda en este mundo. Amén. Termina el capítulo diciendo: la cual tenemos como firme y segura ancla del alma, que penetra hasta lo que está en el interior del velo, donde Yeshua entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y aquí entonces él le pone el sello a este juramento de Dios y a esta promesa, y es: mirad al que sí ya entró, al primero que entró y obtuvo la promesa, a Yeshua de Nazaret, a quien Dios resucitó de entre los muertos. ¿Por qué creen ustedes que en el libro de Filipenses, creo que es, se nos exhorta que dice: si habéis resucitado con el Mesías, poned los ojos arriba? ¿Y por qué poner los ojos arriba? Porque el único que nos da la certeza de la vida eterna es Jesús el Mesías. Porque el único que vivió y murió en esta tierra y resucitó está a la diestra de Dios. Y cuando yo miro para arriba, amén, o cuando los discípulos se quedaron mirando para arriba cuando Él se iba, claramente la imagen nunca se les borró. Porque lo que ellos deseaban ¿a qué? Que un día también ellos fueran levantados igual que Jesús el Mesías. Amén. Así que claramente todo se cierra en esto. No seamos perezosos, no seamos tardos para oír. Y aun cuando aquellos que están obligados a enseñarnos, a instruirnos, no lo hagan, pues hay que buscar otra escuela. Amén. Si una persona va a un lugar y no avanza, pues tiene que buscar otro lugar donde pueda avanzar. Amén. Pero todos nos quedamos: es que a mí me gusta la escuelita, me gusta el recreo, me gusta todas las distracciones que hay, y yo no quiero saber de más nada. Amén. Y por eso es que los engañan. ¿Por qué? Porque lo que buscan es eso, no quieren más nada. Amén. Hay gente, mi hermano, que es triste, pero cuando uno ve el cristianismo y ve la rutina de la gente de cada 8 días, de hacer lo mismo, pero nunca pasan de ahí. Y aún hay que estar diciendo, al menor problema que tienen, vienen corriendo a los líderes: ay, ore por mí porque es que tal cosa. Y lleva 15 años de evangelio y aún pidiendo oración. Amén. Cuando ya él debería estar más bien orando por otros. Amén. Entonces el punto es, mi hermano, tenemos que entender que Dios nos llamó fue para perfeccionarnos, para fructificar y no para quedarnos estancados. Que no nos pase como la tierra, que recibe todo el beneficio del cielo y no produce nada. Porque el fin de eso va a ser ¿qué?
va a ser quemado. Amén. Y esto no lo decimos para criticar a nadie ni para juzgar a nadie. Lo decimos para que nosotros seamos entendidos y entendamos de que o somos bendecidos o seremos maldecidos. No hay otra opción, no hay término medio. O recibes la bendición o recibes la maldición. Que fue lo mismo que le dijo Elohim a Israel en el desierto. Escoge hoy la vida y la bendición o la muerte y la maldición. No hay más caminos. Y realmente uno pregunta, si hemos creído y hemos venido a la fe, mi hermano, ¿vamos a perder el tiempo? ¿Vamos a estar aquí 5, 10, 15 años y al final no vamos a recibir nada? Pues creo que los que están en el mundo hacen mejor, porque decidieron no creer y no confiar y están gozándose de esta vida porque no tienen más nada. Pero alguien que dice creer y la menosprecia, pues es doble castigo, porque ni gozó, ni disfrutó lo que pudo disfrutar, ni tampoco va a tener nada. Amén. Entonces hay que decidirse, si ya di el paso, ya dimos el paso de la fe y ya estamos en la fe, agarrémonos fuerte, mi hermano, y no miremos para atrás. Amén. Pero si vamos a estar dudando de eso, si realmente no podemos llegar a creer porque no se nos concede o no queremos, realmente disfruta esta vida porque no habrá más. Amén. Pero la oportunidad de la vida está presente y se está abierta. Dios nos llamó para darnos vida. Amén. Y la vida existe. Pero si no, no queda más nada por hacer. Amén. Así que toda la parábola de la higuera y todo lo que Dios dijo en el principio, hasta el día de hoy se cumple. Amén. Para los que aún perseveran, para los que están esforzando hoy en día, para los que están sirviendo hoy en día, ¿cuál es la palabra? Prosigamos, esforcémonos hasta al final. Seamos fieles hasta el final. Amén. Y a los que hoy escuchan esta palabra y aún estaban tal vez estáticos, estancados, pues es hora de despertar, es hora de buscar fructificar. Amén. De buscar servir a Dios y de aferrarnos cada día más a esa ancla. Amén, mis hermanos. Vamos a terminar allí, mis hermanos.